Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y actual rector del Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, ISEF. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito. Iniciamos con Ñande Yara Ñe, este programa que quiere llegar hasta todas las familias, hasta todos ustedes en este estudio bíblico. Cada día nos encontramos para conocer un poquito más de la palabra de Dios. Y Ñande Yara Ñe, sobre todo, propone también a todos ustedes, a los que quieran, pueden llamar a los teléfonos, a los números que encuentran aquí ustedes en pantalla. Si quieren ayudar, si quieren hacerse socios también de este grupo, para que podamos difundir siempre más y comprometernos más con la palabra de Dios. Entonces, hoy nuestro programa principalmente queremos desarrollar en este programa de este día la continuación de lo que hemos iniciado del capítulo 11 del libro del Génesis. Son pasajes que de nuevo nos hablan un poco de la genealogía y es lo que nos va a unir de este folletito, yo lo digo siempre así, de las relaciones que tenemos aquí, de todos estos relatos primordiales llamados así. A mí me gusta siempre llamarlo más como relatos existenciales porque apuntan a los elementos primordiales, esenciales del hombre, de la persona. Por ejemplo, el capítulo 1 no apunta tanto a decir o a hablar de un Dios creador, ¿verdad? Porque el concepto de creación aparece mucho después dentro del concepto bíblico, en el concepto bíblico, en la escritura bíblica. Más bien, el Dios de la Biblia es un Dios que acompaña a su pueblo. El Dios de la Biblia es un Dios que está presente con el pueblo que Él elige, ¿verdad? Es un Dios, por lo tanto, salvador, más que un Dios creador. Posteriormente, cuando se introducen estos capítulos del 1 al 11, aparece la pregunta sobre la creación o cómo se realiza esta creación. Pero en realidad tampoco es la preocupación principal en este capítulo 1. No es que nos está hablando tanto del Dios creador, sino que más bien de un Dios salvador. Y es por eso que nos va a presentar en ese capítulo 1, existencialmente hablando, nos tendríamos que hacer la pregunta y tendríamos que poner el título de ese capítulo 1, ¿quién es el hombre? ¿O quién soy yo? Porque al final, después de haber presentado toda esa primera parte, llegamos al 1.26, en que nos decía principalmente que Dios dice, con esa frase suya, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, la centralidad es la creación del hombre, pero no como creación simplemente, sino que como una explicación existencial y decir, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Es imagen y semejanza de Dios. Y así, seguimos. Cualquiera de los capítulos, ¿verdad?, que encontramos en este folletito, ¿verdad?, del capítulo 1 al 11, siempre apuntan a elementos existenciales. El capítulo 3 nos quiere hablar directamente también de un elemento tan esencial, primordial, que es en relación al pecado, el pecado original. El pecado original que significa el problema del hombre con respecto a Dios en su relación, porque el hombre quiere sustituir a Dios, el hombre quiere ponerse por encima de Dios. Al darse cuenta de que tiene su inteligencia, su libertad, su voluntad y su capacidad de amar, entonces él ahora se quiere hacer autosuficiente. Bueno, pero aquí entonces viste el problema
no es tanto hablarte de una situación concreta, histórica, sino que de una situación más bien existencial. ¿Por qué el hombre vive de esta o de otra manera en una ruptura con Dios? ¿Qué es lo que le hace ser indiferente con Dios? ¿O qué es lo que el hombre no tiene solucionado dentro de su corazón y de su vida? Y por eso entonces corta su relación con el Señor. Que sí que aquí hay algún problema más bien existencial, un problema dentro, ¿verdad?, de la persona en esta relación con Dios. Algo no está funcionando en esta relación. Capítulo 4, la misma cosa. No es que uno quiere reflexionar ahí que viene Caín y le mató a su hermano. Muy bien, eso es lo que te narra. Pero no nos quedamos simplemente en eso, sino que es una guerra fratricida, es un problema fratricida, es un problema de la pelea entre un hermano y otro hermano, naciones y naciones, pueblos y pueblos, familias y familias, o hermanos y hermanos, papá y mamá, por decirlo así. Son situaciones bien concretas que nosotros podemos entenderlo como un elemento existencial. Bueno, y así también los otros capítulos que fuimos reflexionando, el capítulo 6, el diluvio universal, cuál es la relación y por qué el hombre después corta, ¿verdad?, su relación con la misma naturaleza o destruye la misma naturaleza. No amando a Dios, existiendo una ruptura con Dios, evidentemente que existirá también una ruptura con el hermano. Si a Dios no le respeto, ¿qué le voy a respetar a mi hermano? Si ni a Dios ni a mi hermano le respeto, ciertamente mucho menos a la naturaleza. Lo voy a explotar, le voy a sacar el jugo, decimos nosotros. ¿Por qué? ¿Y por qué? Estamos fuera verdaderamente con algún problema, ¿verdad?, en ese relacionamiento con todo el ambiente donde nosotros nos encontramos, ¿verdad? Esto es muy importante porque es el elemento esencial de nuestra reflexión en el capítulo 1 hasta el capítulo 11, que estamos terminando hoy, ¿verdad? Con esto estaríamos terminando estos relatos primordiales que encontramos aquí en la Biblia. Veamos el 11:10 a el 11:26. Nosotros encontramos la genealogía que une, ¿verdad?, a Sem. Principalmente volvemos a tomar a este personaje Sem. Recuerden que hemos dicho que Sem es el hijo más importante, por lo menos como se presenta aquí en la Biblia. Vuelve a repetir, ya te dijo algo de Sem cuando presentó la descendencia de los 3 hijos de Noé. Aquí vuelve a retomar Sem. ¿Pero por qué decíamos? Porque justamente será Sem el que le da la continuidad a todos los otros pensamientos y reflexiones que encontraremos en la Biblia. De Sem vendrá todo el pueblo judío. El que escribe la Biblia, o el que por lo menos reflexiona y después ordena los materiales bíblicos, ciertamente que va a utilizar también de otras tradiciones, porque eso es lo que este autor alemán Belhausen, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, dentro de su estudio, cuando él descubre. Son un poco teorías de aquellos siglos, pero que nos pueden servir como una base para entender que dentro de estas tradiciones nosotros podemos ir entendiendo que el que se preocupa, ¿verdad?, de la situación y escribe su historia vivida desde una experiencia crítica que fue la del exilio, entonces es el pueblo judío, es el que viene de la descendencia de los semitas, o sea, de Sem. Nosotros ya hemos presentado a Jafet, a Cam, y también ya se habló de Sem, pero ahora es el único de quien se va a volver a hablar, ¿verdad? Sem. ¿Por qué? Porque es de Sem donde nosotros vamos a encontrar toda la continuidad de lo que venga ahora en adelante. Esta presentación, por lo tanto, es muy importante para decirnos Jafet y Cam directamente son ya dejados de lado. O sea, estos hijos de Noé simplemente son nombrados con su descendencia, después tendrán o formarán los pueblos ellos, pero ahora el autor principal será la descendencia, la dinastía que vendrá desde Sem.
Por lo tanto, esta genealogía une a Sem, que es el primogénito, recuerden, de Noé, el primogénito, con Abraham y con sus 2 hermanos. Es una sucesión de nombres, como siempre, dentro de una genealogía. Y también las edades, son interesantes aquí las edades, cómo va un descenso de las edades. Dijimos anteriormente que las edades corresponden también a la relación que existía del hombre con respecto a Dios. Si ahora las edades comienzan a disminuir, es más bien, entre comillas lo digo, casi como una consecuencia de lo que el hombre ha vivido, que fue el pecado. Es como un rechazo que hubo en esa indiferencia del hombre con respecto a Dios, o el pecado mismo en esa relación con Dios, y entonces el hombre por su maldad también va disminuyendo en su edad. Ciertamente, en estos capítulos vamos a ir viendo que se van acercando más las cifras a una edad real, o sea, lo que verdaderamente van teniendo o pueden tener los primeros descendientes, ¿verdad? O sea, hasta dónde uno puede llegar. Pero siempre estos números serán números también teológicos. No tenemos que tomarlos al pie de la letra, sino que tenemos que mirar también el aspecto teológico y el aspecto dentro de la cábala numérica bíblica, como siempre nosotros encontramos en la Biblia. Vamos a volver entonces con más Ñande Yarañe, hablando sobre este capítulo 11 del Génesis. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ahora es tu oportunidad de ayudar y ganar. Gran Rifa María Auxiliadora 2018. Premios en efectivo de hasta 20 millones de guaraníes. Sortea el día 8 de julio después de la misa de las 11 horas. Gran Rifa María Auxiliadora. En venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, casi Humaitá. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclo. Para más información, comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. ICEF, lo mejor en educación. San Juan dice que sí, este domingo 24 de junio desde las 9 hasta las 22 horas en la explanada de la parroquia y santuario María Auxiliadora. Comidas típicas y juegos tradicionales. Parroquia y santuario María Auxiliadora, promoviendo en la comunidad los valores de la evangelización a través de la promoción humana. Y seguimos con más Ñande Yarañe. Estamos en nuestro capítulo 11, ya estamos hablando de los descendientes de Sem. Sem será la dinastía que continuará y dará de su descendencia vendrá Abraham y todo el pueblo elegido. Por eso es que la Biblia en este momento lo vuelve a repetir, ¿verdad? Así el hijo de Noé, tanto Jafet como Cam, ellos quedan ya de lado y la continuidad será desde esta dinastía de Sem. Nosotros nos encontramos, dice, esta es la descendencia de Sem, algo que ya había dicho. Sem tenía
100 años cuando fue padre de Arpaxad, 2 años después del diluvio. Comienza un poco a ubicar, es la nueva repoblación, es la tierra que de nuevo comienza a repoblarse y la responsabilidad ya, decíamos, de estos 3 hijos de Noé, pero especialmente aquí centrándonos en la dinastía de Sem. Después que nació Arpaxad, Sem vivió 500 años y tuvo hijos e hijas. Hijos e hijas. Esta es una forma también literaria muy interesante, como te está diciendo que la tierra se sigue repoblando. Es decir, desde aquí está comenzando de nuevo la población. Ya no te dice el nombre, ya no le interesa en este momento, solamente le interesa decirte que vienen y se vuelve a repoblar la tierra con esta nueva familia, con estos que fueron bendecidos por Dios y con esta mentalidad de que todo tiene que ser renovado. Hijos e hijas, aquí ya te puso los nombres más importantes. Después, a los 35 años, Arpaxad fue padre de Selah. Después que nació Selah, Arpaxad vivió 403 años y tuvo hijos e hijas, la misma cosa. Entonces, te van poniendo algunos nombres, ¿verdad? Los primogénitos serían en este caso, ¿verdad? Dentro de esta tradición también de la primogenitura, que es tan importante dentro de la religión y dentro de la cultura, la costumbre de Israel. A los 30 años, Selah fue padre de Eber. Después que nació Eber, Selah vivió 403 años y tuvo hijos e hijas. A los 34 años, Eber fue padre de Peleg. Después que nació Peleg, Eber vivió 430 años y tuvo hijos e hijas. A los 30 años, Peleg fue padre de Reú. Después que nació Reú, Peleg vivió 209 años y tuvo hijos e hijas. A los 32 años, Reú fue padre de Serug. Después que nació Serug, Reú vivió 207 años y tuvo hijos e hijas. Entonces, así de esta manera nos va presentando, ¿verdad? El primer hijo, la primogenitura, de donde después entonces va. Pero después ellos dicen solamente tuvo hijos e hijas, hijos e hijas. Una repoblación para decir que la tierra va de nuevo teniendo gente, teniendo a la humanidad que se va repoblando con la humanidad, con los hombres. A los 32 años, Reú fue padre de Serug. Después que nació Serug, Reú vivió 207 años y tuvo hijos e hijas. A los 30 años, Serug fue padre de Nahor. Después que nació Nahor, Serug vivió 200 años y tuvo hijos e hijas. A los 29 años, Nahor fue padre de Terah. Después que nació Terah, Nahor vivió 119 años y tuvo hijos e hijas. A los 70 años, Terah fue padre de Abram, Nahor y Harán. Bueno, aquí entonces estamos queriendo unir, como decíamos. Este es una bisagra, podemos llamarlo así, entre el marco, ¿verdad?, de la puerta y la puerta. Entonces siempre, ¿qué es lo que hace que se mueva, verdad? O sea, que exista una unión entre un bloque y el otro bloque, ¿verdad? Entonces podemos llamarlo como una bisagra. En este caso, cuando nosotros hablamos también de las genealogías, y en ya Eponaguría llevan la genealogía, y la genealogía es simplemente una ordenación que no existía como un relato independiente, no es que había un registro civil de los nombres, donde te va dando los nombres uno detrás de otro, no, ni te pone eso, ¿verdad? Sino que aquí simplemente hay un repensamiento teológico. Dentro de este repensamiento teológico, entonces vamos viendo y vamos encontrando cada una de las presentaciones de los nombres de estos
patriarcas, podemos decir, o de los hijos, ¿verdad?, de la descendencia de Sem, para llegar a lo más importante que le interesa al autor sagrado, que es el unir con la descendencia de Teraj. Porque Teraj, entonces aquí, que viene desde Noé, digamos, o de los hijos de Noé, llegamos aquí a lo más importante, que ya enseguida aquí, ¿verdad?, entramos en el capítulo 12, que va a ser más bien la parte histórica, pero miremos un poco con lo de Teraj, concluyamos primero, porque eso entraremos desde el capítulo 12, versículo 1 al 3, como la promesa, ¿verdad? Pero antes de eso, miremos bien esta bisagra que une los elementos bíblicos del pasado, de los patriarcas, con el aspecto que nosotros le llamaremos más bien el aspecto histórico. Porque el aspecto histórico de la historia, de la salvación, por eso histórico, nosotros lo vamos a encontrar desde Abraham. Pero Abraham, su descendencia, o ascendencia, mejor dicho, de donde él desciende, va a ser justamente de la descendencia de Sem, aquí unido con Teraj. Aquí habíamos terminado. Veamos un poco lo que nos dice, justamente como un capítulo importante de nuevo de estos versículos. Entramos de nuevo en la descendencia ahora de Teraj. Le interesa al autor sagrado para hacernos llegar al personaje principal de nuestra narración posteriormente. Esta es la descendencia de Teraj. Teraj fue padre de Abraham, ahí está, el primero, Nahor y Harán. Harán fue padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su país natal. Mientras Teraj, su padre, aún vivía, Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor Milca. Esta era hija de Harán, el padre de Milca y de Isca. Sarai era estéril y no tenía hijos. Bueno, aquí entonces, como nos está poniendo, ¿verdad?, una descendencia que es muy interesante. Teraj, su padre, aún vivía, murió, dice, pero aquí, importante, Sarai era estéril. Esta era hija de Yarán y padre de Milca y Isca. Bueno, la esposa de Abraham se llamaba Sarai. Bueno, entonces todos estos elementos como que nos van uniendo a la historia que entraremos desde ahora a comentar, que será la historia de Abraham. Pero en el 31, en el 11:31, tenemos aún hablando de Teraj. Teraj renunció a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y salieron todos juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Pero cuando llegaron a Harán se establecieron allí. Teraj vivió 200 años y murió en Harán. Bueno, aquí entonces la descendencia de Teraj es muy importante porque en este momento se nos va a presentar nada más y nada menos que al personaje más importante. ¿Quién será este personaje más importante? Y bueno, el personaje más importante para nosotros en nuestra historia, que va a dar la continuidad justamente a la historia de la salvación con quien se tiene que formar el pueblo elegido, será justamente Abraham, que después, ya sabemos, en el transcurso del camino que van haciendo en esta revelación, cambiará incluso el nombre. O sea, Dios le cambia el nombre. Desde ahora no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham. Muy bien, entonces seguimos enseguida con más Ñande Yarañé. Agradecemos, como siempre, a todos ustedes y sobre todo a aquellas personas que ya están llamando, que llaman a este número 0981 50 50 36. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más.
ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. San Juan dice que sí, este domingo 24 de junio desde las 9 hasta las 22 horas en la explanada de la parroquia y santuario María Auxiliadora. Comidas típicas y juegos tradicionales. Parroquia y santuario María Auxiliadora, promoviendo en la comunidad los valores de la evangelización a través de la promoción humana. Seguimos con nuestro programa Ñande Yarañe. Estamos reflexionando desde el capítulo 11 del libro del Génesis. Sobre todo hablábamos de lo que significa para nosotros esta unión que tenemos entre el pequeño folletito de los relatos primordiales con lo que tendremos enseguida con el capítulo 12, que comienza la historia de salvación, con la figura de Abraham principalmente. Estos descendientes que hemos leído aquí se refieren principalmente a la parte de la dinastía de los hijos de Sem, que serán los semitas. Nosotros hablamos ya en una oportunidad y hemos dicho que después del exilio, quienes vienen y toman mayor protagonismo, esa es la palabra, el mayor protagonismo dentro de la religión judía son justamente los que vienen de esta dinastía, los semitas, de la tribu de Judá, de nuevo, ¿verdad? Dentro del desarrollo que nosotros vamos a ir profundizando cada vez más dentro de la descendencia que veremos de los hijos de Jacob, principalmente, ¿verdad? Que está Judá, de aquí viene toda la tribu de Judá y de ahí viene el nombre de los judíos, es decir, que después del exilio del 586, cuando ellos están volviendo, o cuando van al exilio, es la tribu de Judá, más algunos integrantes también de la tribu de Benjamín, que se encuentran en esta situación crítica del exilio. Cuando ellos vuelven, son ellos justamente los que siguen reflexionando sobre su propia historia, sobre aquello que ha sucedido con ellos, en esta relación con Dios, en esta relación, ¿verdad?, entre ellos mismos. Es decir, ellos están mirando y están diciendo por qué nosotros hemos llegado a esta situación. Y cuando ellos están diciendo nosotros hemos llegado a esta situación, es porque ellos comprenden y entienden que desde la teología que ellos le llaman de la retribución, pueden ir maquinando y pueden ir organizando y pueden ir pensando, diciendo que se debe a que ellos han pecado. Es el pecado, o mejor dicho, es la ausencia de Dios, o es ir detrás de otros dioses. Y claro, entonces como consecuencia después de esta ausencia de Dios o ir detrás de otros dioses, hace que ellos en este pecado reciban el castigo de parte de Dios. Cuando uno recibe el castigo de parte de Dios, ciertamente se encuentra en esta situación en la que se encuentra el pueblo de Israel. Y la peor fue cuando ellos se encuentran fuera de su tierra, se encuentran fuera de la patria, se encuentran en este exilio y luego al volver ciertamente en esta reflexión ellos dicen, bueno, tenemos que organizarnos, tenemos que ponernos bien, tenemos que ponernos las pilas. Y entonces ya esa vaya ya puede ya continúa amigo ave. O si no, ya continuar o pecha ya perde baite llegta.
tenemos que reorganizarnos. Entonces, esto es lo que debajo nosotros podemos ir entendiendo. Esto es un poco lo que subyace, ¿verdad?, en todo el camino y en toda la presentación de la Biblia. Y tenemos que estar muy atentos, ¿verdad?, en este sentido, porque justamente es esto lo que nos quiere presentar, es esto lo que nos quiere transmitir el autor sagrado. Desde el pecado nosotros recibimos este castigo, y si estamos dentro de esta situación crítica, ¿verdad?, porque es un castigo, como ellos lo piensan, porque es una teología del Antiguo Testamento, atención, y por lo tanto lo leen así. Entonces tenemos que arrepentirnos, dicen, y después del arrepentimiento será el restaurar de Dios al pueblo y a la gente. Bueno, por eso que ahora, cuando estamos mirando, lo que a ellos les preocupa es decir, ¿de dónde viene la salvación? La salvación entonces viene de esta dinastía, que es de la dinastía de Judá. Pero la dinastía de Judá, entonces, que va y que llega, desde Noé llega entonces por medio de Sem, que son los semitas. Ellos son semitas. Y entonces los de Canaán, y no los de Canaán, sino que incluso sabemos muy bien que son enemigos después. Lo de Jafet prácticamente son otros pueblos que no tienen gran incidencia, por lo menos. Pero teológicamente ellos tienen que demostrar que están allí, ¿verdad?, que existen otros pueblos. Pero la verdadera incidencia dentro de la teología de la salvación lo encontramos con el pueblo semita. De aquí hemos leído, ¿verdad?, todos los descendientes de Terah. Ahora ya nos había presentado la figura de Abraham. Terah reunió a su hijo Abraham, justamente, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y salieron todos juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se establecieron allí. Terah vivió 200 años y murió en Harán. Entonces aquí es lo último, ¿verdad? O sea, cómo ya nos está presentando para iniciar este nuevo camino, este nuevo encuentro, ¿verdad? Porque desde este momento el aspecto histórico y el aspecto teológico que se nos presentan más o menos irán coincidiendo. Ciertamente que vamos a encontrar mucho más elementos teológicos dentro de esta presentación, pero con algunos elementos también así más o menos históricos de lo que puede significar el movimiento del pueblo, el movimiento de la gente, la realidad en que se encuentra, la cultura en la que es narrada también, ¿verdad?, y cómo se encuentran estos patriarcas. Entonces, de esta manera, queridos televidentes, queridos amigos, estamos concluyendo este capítulo. Después vamos ya a abrir directamente el otro capítulo, que es muy importante, que va a ser ya el capítulo 12. Queremos presentar así a Abraham y queremos presentar también así toda esta nueva historia, este llamado que Dios le hará a Abraham. Y dentro de esta teología podremos entender el mismo contenido de toda la Biblia. Decíamos que en esta macroestructura de la Biblia teníamos los dos elementos principales. El que nosotros hemos recibido todo de parte de Dios, el 1.26, imagen y semejanza de Dios. Dentro de esto también habíamos dicho la segunda columna importante, soporte de todos los 73 libros que tenemos en la Biblia, está entonces el capítulo 3, versículo 5, ¿verdad? Cuando te habla de que el hombre quiere ser como Dios, igual a Dios. Y sin embargo, con esto lo que estamos haciendo es un rechazo directamente de Dios. Estamos haciendo un rechazo en el sentido de que no aceptamos nuestra propia limitación. Nosotros hablamos bastante al hablar de Noé también, que se encuentra en su limitación, se encuentra borracho, decíamos así, pero sin embargo, en toda esa historia te va contando que no hay una ayuda incluso de su hijo Canaán en este caso, sino que son los otros, ¿verdad? Jafet y su hijo Sem, quienes después le cubren esa desnudez,
le cubren, o sea, lo devuelven a la propia dignidad, a su propio padre. Y bueno, así todos estos elementos que son bastante simbólicos nos ayudan a nosotros a entender mejor el camino que se nos presenta aquí en la Biblia. Vamos a seguir meditando entonces con Ñande Yara Ñe. Vamos a volver, pero antes no quiero olvidar de agradecer siempre a todos nuestros auspiciantes. Queremos también invitar a las otras personas que quieran adherirse a nuestro grupo Ñande Yara Ñe, para que juntos podamos hacer un bien inmenso a través de la palabra de Dios, para que podamos llegar a tantas familias, podamos llegar a tantos hermanos nuestros que puedan recuperar la fuerza de la vida desde la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Juan dice que sí, este domingo 24 de junio desde las 9 hasta las 22 horas en la explanada de la parroquia y santuario María Auxiliadora. Comidas típicas y juegos tradicionales. Parroquia y santuario María Auxiliadora, promoviendo en la comunidad los valores de la evangelización a través de la promoción humana. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. De Yara Ñe también estoy viendo ahora mediante que está el padre Víctor. Así mismo. Un abrazo grande y gracias al padre Víctor y bueno, vos ya tenés mi forma Ya de tengo, contactarte, tengo, decirle que tengo me llame todo. porque quiero que venga a mi casa. No, Solo te pido amor para amar, te ofrezco por la humanidad, grito de amor, presencia real, instrumento para evangelizar. Solo te pido amor para amar, todo te ofrezco por la humanidad, grito de amor, presencia real, instrumento para evangelizar. Solo te pido. Jóvenes, ahora ya estamos en la casa de María Clotilde, la hermana de Chiquitunga, más conocidas como Marú. Amaru. ¿Verdad? Amaru. Amaru. Bueno, muy bien, buenas tardes y gracias por recibirnos aquí en tu casa, Al Amaru. contrario, Amaru. padre, para mí es un placer primero conocerlo, porque hace rato lo sigo por televisión y Sí, no, sí. gracias a ustedes por estar acá, que es diferente. Nosotros, No, verdaderamente, qué en este bárbaro. camino tan lindo, ¿verdad? En una Sí. familia que uno nada más y nada menos tenga una persona, ¿verdad? Una hermana como es Chiquitunga, en este sentido, que va ya al altar, una beata. Y además es la primera mujer paraguaya beata. Así mismo, yo creo que Dios es tan misericordioso que nos premió a la familia con esto. Sí. Porque verdaderamente nosotros sabíamos que teníamos una hermana buenísima, santa, hasta santularia, por ahí le decíamos, ¿verdad? Pero verdaderamente en este momento nosotros estamos así como en una nube, no entendemos lo que está pasando. Yo creo que no estamos no valorando, sino que dimensionando esto que nos está pasando. Exactamente. Nosotros de todo Amaru queremos saber un poco algo así de la infancia. Veo también aquí me entregaron algunos documentos muy interesantes que nos habla desde la infancia y la vida de Chiquitunga. Si vos tenés que mirar un poquitito una de las características fuertes, digamos, en este camino de santidad que hoy nos propone la Iglesia, y nada más que a la Iglesia paraguaya, ¿verdad? Porque es aquí de nuestra realidad paraguaya, ¿por dónde apuntarías?
Mire, padre, yo vine muy chiquita de Villarrica, así es que muchas cosas, yo lo que sé de Villarrica es todo lo que a mí me contaron, ¿verdad? Claro. Más vale yo vivía aquí con ella. Soy la paja huevo, ¿eh? Yo soy la paja huevo, sí, sí, sí. y vine después de unos Además cuantos. porque ella fallece muy joven. Sí, también, pero aparte de eso, yo vine después de 10 años. Ah, ya. Entonces, Otra vez. bien, Sí. bien, lejos. Entonces, para mí, una de las cosas que me grabó en mi corazón chiquitunga es el amor a Jesús Eucaristía. En serio. Porque sí. ella nos llevaba de la mano Sí, y también sí, cantando sí. el famoso canto, vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños muy contentos se pondrá. Qué bueno. Bueno, y Sí. íbamos al sagrario Ujú. porque estaba muy triste el Jesucito de la casita dorada. Eso es lo que me quedó a mí Ya. de infancia. Y después fui su malcriada Claro. porque verdaderamente me llevaba a todas partes y le he hecho 1500 berrinches porque yo no quería que nadie le tocara ella era profesora, era maestra. claro. Entonces famoso pues que uno quiere agarrarle a la maestra, tomarla de la mano, lo que fuera. Yo no permitía que nadie más que yo fuera la que le la que le toque. Y bueno, o sea que como valor, lo que le digo es eso que hasta hoy queda en mí. O sea, la ir parte a hacer, de Jesús sacramentado. de Jesús luego, ¿verdad? sacramentado. O sea, con eso se le caracteriza No, a ella. O sea de que- hecho, ella dice en su escrito que ella no se le va a olvidar nunca el día de su primera comunión. Sí. Veo también la devoción, ¿verdad?, a María Auxiliadora. ¿Cómo esto entra? Porque ustedes son ahí de Villarrica, está el Colegio Don Bosco, están las hijas de María Auxiliadora. No, ¿Cuál no. es esa relación? Por eso que aquí ponen esta devoción a María Auxiliadora como base de su espiritualidad. Es que totalmente, nosotras todas prácticamente somos salesianas, ¿verdad? En alguna forma toditas entramos, yo creo que fui la única que entré acá en Asunción, ¿verdad? Ya. Pero mis otras hermanas todas entraron en María Auxiliadora allá en Villarrica. Y ella como ser la primera, por supuesto, ella fue la primera en entrar, ¿verdad? Claro. Ese compromiso social en el sentido de que ella, como educadora, como que pide, por ejemplo, justicia, pide que los maestros luchan por sus derechos. Ya en aquel tiempo, porque hasta ahora con nuestros profesores salen ahí a pedir un poco de sueldo. Sí, para decirle- pero en aquel tiempo contaba mi hermana que ella les instó a los de la Escuela Normal de Profesores, les instó a salir a la calle porque querían cambiar el plan de estudios. Ah, ya. Entonces, parece ser, y le querían sacar a unos profesores y esas cosas. Entonces, ella le instó a todos y salieron en una marcha estudiantil. Hay una letra de ella que después le voy a dar, en Sí, donde sí. ella con el himno, o sea, que con la música del himno de la Escuela Normal, Claro. ella le pone letra para este momento. Y cuentan mis hermanas que iba una de las chicas con la bandera paraguaya. Sí. Y fueron con los policías, querían arrebatarle la bandera. De hecho, le arrebataron el mástil a la chica esta que traía, y dice que Chiquitunga saltó por la bandera y tomó la bandera. ¿Y alegre cómo siempre. tenemos que entender sobre todo aquí esta opción que hace después de entrar al Carmelo? ¿Qué vos escuchaste? Claro, vos era muy chiquitita, ¿verdad?, cuando ella fue, pero Sí. Ciertamente que después te habrán contado, y dentro de la familia, siempre que se habla de la hermana, de la hija. Totalmente. No, yo creo que verdaderamente ella siempre quiso entrar de monja. Solamente que no tenía así bien claro dónde. Claro. ¿Y qué pasa? Yo lo que creo, ¿verdad?, con todos los escritos leídos Sí, y todos los sí. comentarios, que ella se quiso verdaderamente entregar totalmente. Ella sabía de su capacidad apostólica, pero ella no quería que superara su vanidad, vamos a decir. Entiendo. Entonces ella prefiere irse al Carmelo
en donde ella deja absolutamente todo, porque Sí. en aquella época el Carmelo era muy cerrado. Estos son mis padres en el casamiento, ¿verdad? Ellas son las dos mayores, ella es la mañica y ella es la chiquitunga. Esta es una anécdota también porque ella no quería debutar y por culpa de ella, Sí, ella ahí debutó. estaba. Sí. Sí, eso he visto Ella- también que en sí, el teatro lo representan. Así es. Y entonces, sí. Ella, sí. este es mi hermano, Sí, con su señora que ya fallecieron también. sí, Esta es la foto de la despedida de ella sí. cuando ella ya iba a ir al convento, Ya. ¿verdad? Esta es la foto de ella y conmigo Esta sos vos. Sí. Bueno, esa después aquí en la cámara vamos a mostrar súper bien contigo. Amaru. Esto es en la Cruz Roja, cuando Sí. ella ya estuvo internada en la Cruz Roja. Entiendo. Esto un poco puse esta foto porque para que vean cómo ella era normal como cualquier Claro, otra. claro, Esto es un claro. paseo que habíamos hecho a una quinta y ella estaba ahí también. Y esto es cuando antes de la inauguración del Sí. nuevo Carmelo, Ya. ¿verdad? ya. Que todavía por eso los andamios y esas cosas, sí. y estuvo 15 Están días. todavía en ese lugar. Estuvo 15 días Sí, sí, abierto, sí. ¿verdad? Bueno, y ella ya Sí. vestidita de monja. Sí. Sí, Y esta es ella con nuestro primer sobrino. claro. Esto es con Los hijos de tu los hermano, hijos de tu no, hermana. De mi hermana. Ya. El hijo de mi hermana. Ya. Este es en un congreso latinoamericano en el Uruguay Ya. de la Acción Católica. Ya. Sí. Sí, porque ella estuvo activando mucho en la Mucho, Acción Católica. mucho. Y cuando esta eso es- ella era delegada, parece ser. ya, delegada. Y esto es ya en el Carmelo, cuando ella, que nos sacamos la foto ya para De una la visita que posteridad. se podía hacer, ¿verdad? Sí, Allí. porque después ya no Sí. íbamos Aquí a tener tenemos más otra nada. foto. Esta ¿Esta foto es qué la es? foto de mi padre, mi madre con Los primeros hijos. Sí, Chiquitunga, Mañica y Freddy. O sea, 3 todavía había aquí. 3 todavía. ¿Cuántos son, me dijiste? Al 7 final son éramos. 7. Sí. Es inútil, no me salen las palabras. Es una cosa tan fuerte, porque nosotros, como le decía, le teníamos a la hermana buenísima, pero llegar a este estadio es un regalo de Dios tan grande. Siento el mundo encima de mi espalda, siempre le digo a ella... Y una vos- responsabilidad. Claro, también, en ese sentido, ¿verdad? Sí, claro, sí, en ese sí, sentido. sí. Y le digo, vos quisiste ser santa, yo estoy tan bien así, ¿por qué me involucras? ¿Verdad? Me tengo que portar bien. Y bueno, entonces... Y todos los paraguayos ahora, y y las paraguayas. de hecho, todos tenemos que portarnos bien. Así y mismo. antes de despedirnos, Sí. quiero mostrarle este Sí, librito, sí. que es el librito, ¿Qué es este de librito? los 4 evangelios. Ah, sí, los 4 que nos evangelios, San dejó Mateo, ella San- a cada uno de los hermanos Sí. y con un Con la escrito, dedicatoria, sí. ¿verdad? Mi Matimita Sí, del alma. Matimi me llama ella, así te sí. llamaba. Sí. Te dejo este pequeño gran librito para que sea tu primer libro de lectura. Y es bien tu primer libro de lectura hasta ahora. Ya te dije, pa, y no me En vaya. él conocerás al niñito niño Jesús, gran amigo de los niños. Y vos eras chiquitita, Claro. evidentemente, entonces te está dejando esto. Qué hermoso es, ¿eh? Y se entiende bien su letra, solamente que ya está un poco borrada aquí la Ya- letra. ya ¿verdad? me restauraron. Sí, ya te restauraron, Sí. pero hermosísimo. Mira, porque recuerdos así de la chiquitunga, de puño y letra, para su hermana, la más pequeñita. Chiquitunga del Paraguay. Y seguimos con Ñandeyara Ñe. Estamos reflexionando sobre el Génesis 11 y con esto estamos concluyendo esta primera parte de nuestro estudio con los relatos primordiales que nosotros le llamamos. Ahora nosotros queremos entrar con los relatos que le llamamos los relatos más bien históricos. Con el capítulo 12, de cierta manera, la Biblia comienza a hacer todo un proceso de lo que nosotros le llamamos historia de la salvación. ¿Qué significa la historia de la salvación? La historia de la salvación significa el proceso donde Dios va hablando, pero ya no utilizando, por lo menos los autores de la Biblia, los autores sagrados, no utilizan ya tanto los elementos más bien mitológicos, los elementos de las fábulas dentro de sus narraciones, sino que con personajes más bien, digamos, históricos, porque es la formación de un pueblo.
Ahora no vamos a discutir aún en lo que significa cada uno de los nombres, ¿verdad? Porque también los nombres son nombres teológicos. Y si estamos diciendo que los nombres son nombres teológicos, ¿cuál era el verdadero nombre de Abraham, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero nombre? ¿Cómo se llamaba? En la Biblia nosotros ya sabemos que se llama Abraham. Dentro de esta presentación bien teológica que tiene un significado, Ab-Am, papá de las naciones, es decir, de aquí nace la nación. Este es el fundamento histórico, incluso podemos decir, desde donde está naciendo la nación judía, el pueblo judío, e incluso desde aquí veremos que nacen también otros, ¿verdad? Otros pueblos. Bueno, todos estos elementos que procuraremos ir reflexionando, ir entrando dentro de una reflexión ciertamente un poco más árida, un poco más difícil también, pero donde nosotros siempre vamos a apuntar a los elementos teológicos que nos ayuden a nosotros principalmente a hacer este camino de fe, este camino de encuentro con el Señor, porque Dios sigue hablando dentro de nuestra historia. Es Dios el que habla dentro de este caminar que hacemos como pueblo. Y es allí donde nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere también de nosotros. Entonces, cuando imita del capítulo 12, los orígenes, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Y comenzamos con el origen, ¿verdad?, de la época patriarcal. Entonces, con capítulo 12, peñamoñe perujina otra partecita. Pepeñamboticuri del capítulo 1 al 11, ñambotu peñande ñambojeraba relatos primordiales, tenañambojeraba y relatos existenciales. Todo lo que son los relatos más bien históricos, los relatos que nos comprometen dentro de un camino verdaderamente histórico. Entonces, vamos directamente al capítulo 12 y desde aquí iremos reflexionando algunos de los elementos que nos va presentando el autor sagrado. El capítulo 12 hablaremos más y nos centraremos en el llamado que hace Dios a Abraham. Abraham. Anota por que se la pende cuaderno, que aquí el nombre es muy importante también. Después iremos viendo los otros elementos, sobre todo porque recién en el capítulo 17 el cambio del nombre. Nombre Heisejina Peña debe identificaba. Cuando se nos llama por nuestro nombre, nosotros enseguida nos sentimos identificados, nos sentimos llamados. Y es por eso que después el nombre será importante también que lo tengamos en cuenta. Aquí este nombre es Abraham. Bueno, veamos en el versículo primero que nos dice del capítulo 12. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y así por ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Bueno, cuán importante entonces la ñandella es a mí, ñatante allí que mí, en lo más profundo, ¿verdad?, de esta explicación. ¿Saben por qué? Porque así como presentamos la primera parte del Génesis, el 1.26, como elemento esencial, una de las columnas principales de la Biblia, ahora también nosotros, al encontrar en el capítulo 12 la figura de Abraham, también podemos decir que es otro de los pilares desde donde justamente se inicia la historia de la salvación. Historia de la salvación. Porque lo otro nosotros lo presentamos más bien como narraciones existenciales, narraciones primordiales, ante preguntas existenciales. ¿Cómo aparece el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Por qué esta ruptura con Dios? ¿Por qué esta ruptura existe las peleas entre los hermanos? ¿Por qué la naturaleza hay casi diríamos como
como una discordia, ¿verdad?, entre el hombre y la misma naturaleza que no responde siempre, ¿verdad?, a lo que el hombre quiere. Y bueno, todos estos elementos, o por qué la dispersión, por qué no nos entendemos, por qué los pueblos, por qué las diferentes lenguas, en fin, todo esto lo hemos mirado ya en las clases anteriores, desde el 1 hasta el 11. Ahora, al entrar en el 12, nosotros, dentro de esta teología de la retribución, atención, la teología de la retribución, aquí vamos a volver a tomar aquellos elementos que ya fuimos estudiando en nuestra introducción a la Biblia. Va el haya yujuta en la teología de la retribución. Va el haya etahamba eishaba, yaguero watata ko teología de la retribución. La teología de la retribución nos decía directamente que hemos pecado, por eso hemos sido castigados. Ahora tenemos que arrepentirnos para que Dios justamente nos dé nos vuelva a restaurar, o sea, volvamos al origen, así como hemos ido. Bueno, aquí entonces, en este sentido, en este plano, dentro de la macroestructura de la Biblia, tenemos que comenzar a pensar este llamado que hace Dios a Abraham. Va ella va peñan de yara oñe eja ogenoi Abrampe y catujanguaisha omoñepunu pemba epiaju, que sería el pueblo elegido. Viendo por una página, el pueblo elegido. Desde aquí, históricamente, estaría comenzando dentro de esta macroestructura, ¿verdad?, de la Biblia. ¿Y cómo nosotros lo vemos esto? ¿Y cómo nosotros lo notamos? Y justamente en esta época que nosotros le llamamos la época patriarcal, donde el primer patriarca aparece, justamente Abraham, se nos presenta diciendo, el Señor dijo a Abraham, primero, deja tu tierra natal, ella, pende umi, pende erecoa, ella, landecocue, deja esa situación donde vos te encontrás, tu tierra natal, la casa de tu padre. Estas son las seguridades, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ir entendiendo desde una lectura teológica, de una lectura incluso catequética, si uno quiere decirlo así, y también desde una lectura de lo que el autor sagrado quiere transmitirnos como un significado de un problema real de lo que ellos están viviendo. El problema real de un pueblo que se encuentra también fuera de su tierra. Peaña de Yarecoana y en cuenta. Aniqueñandere Saraiti. Anite la ñamañá en el aspecto espiritual, sino que ñandeña mañá ahí en el aspecto histórico. Va epoí, porque debajo de todas estas expresiones bíblicas siempre hay otros elementos, hay otras preocupaciones que el autor sagrado está queriendo comunicar. Entonces, ella va en de personaje cuera o representada hina. Cuera iñe erupive, iñe acción rupive, o ella cata ñandebe, ita ñandebe, va ella baja cuera, o joven ñande yara la picuerio, ya pues aguaisa peñande yara o yerureba y chubecuera. Es decir, lo que Dios le está pidiendo, lo que Dios quiere de Abraham, está de cierta manera, está respondiendo a la necesidad de lo que ellos están viviendo. Nosotros por eso también entendemos cuando decimos que en la Biblia tenemos a un Dios antropomórfico, o sea, Dios que asume las cualidades y así como un hombre que habla, un hombre que dialoga, un hombre que camina, ¿verdad? Así se le presenta a Dios. Bueno, ¿por qué? Y porque justamente nos está diciendo que la problemática del pueblo tiene que ser respondida, pero con un lenguaje bien sencillo, bien acorde al que está leyendo y bien acorde también a su situación histórica. Y bueno, queridos televidentes, queridos amigos de Ñande Yarañé, así estamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa. Seguiremos reflexionando sobre la historia de la salvación, que ahora dejamos así solamente como una puntada, ¿verdad?, del inicio, que da la continuidad de todo lo que reflexionamos en estos días, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.